Hola, muy buen día. Bienvenidos a La Miscelánea, un lugar donde se habla de diferentes temas de interés. Hoy trataremos un tema bastante interesante sobre una dictadura latinoamericana que fue atípica a todas las demás. Para empezar, vamos a hablar un poco de las dictaduras en Latinoamérica. Lamentablemente esta región ha sido plagada de dictaduras a lo largo de la historia. Desde los años 60 hasta hoy en día, la mayoría de países latinoamericanos han pasado por este flagelo. Dictaduras sangrientas, dictaduras donde se han violado los derechos humanos, y tristemente esto ha sido parte de la historia de nuestro continente. Bueno, pues todo esto, para sorpresa de todos, fue impulsado por los poderosísimos Estados Unidos de América. Hombre, ¿cómo así que los Estados Unidos de América tuvieron algo que ver, hombre? Esto no puede ser. ¿Cómo así que la nación que habla de democracia tuvo que ver con estas cosas tan horribles? Pues sí, señor Don Pedrito. Lamentablemente la nación más poderosa del mundo tuvo injerencia en estos acontecimientos. Y todo empieza en los años de la década de los 40, en la cual tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se unieron las fuerzas estadounidenses y las fuerzas soviéticas, el famosísimo Ejército Rojo, los cuales fueron vitales para lograr eliminar el poder de Alemania en esos momentos. Después de eso, los rusos se volvieron al comunismo y los estadounidenses siguieron con el capitalismo, y luego inició la famosísima Guerra Fría. En los años 60, en Cuba, cayó una dictadura y Fidel Castro impuso el comunismo. Y esto prendió las alarmas en Estados Unidos, porque ellos dijeron, no, ahora se nos va a llenar de comunistas el patio trasero, como llamaban a Latinoamérica. Forma bonita de llamar un subcontinente. El patio trasero de Estados Unidos. Entonces ellos decidieron empezar a adoctrinar a las milicias de Latinoamérica para que fueran una fuente manejable para evitar que el comunismo se expandiera en este subcontinente. Entonces ahí crearon la famosísima Escuela Militar de las Américas, en la cual se formaron los principales generales de esta región, y tristemente muchos dictadores militares salieron de dicha escuela, donde aprendieron el manejo de diferentes armas, manejo de pelotones y en fin. Y tristemente esta escuela tiene la fama de haber sido la progenitora de muchas violaciones de derechos humanos. Y es así como empezó a extenderse por América Latina en diferentes naciones los golpes de estados. En Chile, con el general Pinochet; en Argentina, con el general Videla; en Panamá, con el general, se me olvidó el nombre, pero el famosísimo que se llevaron en los años 80, donde Estados Unidos invadió Panamá, ciudad de Panamá, para llevarse el general Noriega. Sí, cómo no, el general Noriega. Y es así como comenzó una época oscura, como ya dijimos, en Latinoamérica. Pero hoy vamos a hablar específicamente de una dictadura diferente. Vamos con don Pedrito, al cual ya escuchamos hace un momento. Buen día, don Pedrito. Bueno, gracias por invitarme otra vez, hombre. Y sí, vamos a hablar de una dictadura que fue diferente a las demás, como decía un programa infantil acá en Colombia. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema tan interesante, hombre. Bueno, pues esto empezó más o menos, la historia es casi que desde que empezó la República de Colombia, después de que se independizaron de los españoles, hombre. Eso fue por allá en
Bueno, eso sucedió en 1819, la independencia. Entonces, en el año 1848 nació lo que se llama el Partido Liberal. Y en el año 1849 nació el Partido Conservador, las dos fuerzas más importantes de la política en Colombia. Y bueno, estos partidos vienen prácticamente desde el inicio de la República. Uno, que es el Partido Conservador, se dice que viene como de las raíces de las ideologías de Simón Bolívar. Y el Partido Liberal se dice que viene de la ideología del general Santander, quien fue el segundo presidente de esta república. Entonces ellos empezaron con estas formas de pensamiento. Partido Conservador, como dice su nombre, era un partido que quería dejar más o menos las cosas como la manejaban los españoles antes de la independencia. Es decir, que hubiera esclavitud, que hubiera privilegios para los terratenientes y todo eso, y también que se mantuviera como los prestigios, o sea, que se mantuviera como el poder en ciertas personas y fuera heredado de generación en generación. En cambio, el Partido Liberal trae unas ideas buenísimas de Europa, las cuales hablan de acabar con la esclavitud, acabar con todos estos flagelos como era la explotación de indígenas y todo. Entonces estas dos fuerzas siempre mantuvieron como sus diferencias y había como unas controversias y unas diferencias. Hombre, y bueno. Entonces eso fue lo que pasó. Hombre, esas dos fuerzas llegaron hasta los años 1900. Pero lo que resulta es que, obviamente, varios sectores de Colombia se unían a una o a la otra. Pero esto no quedaba solo en lo político, en ir a votar, no señor. Esto generó una época de violencia. Violencia en los campos, en las ciudades, en todo lado, donde conservadores y liberales no solamente discutían por su diferencia ideológica, sino se agarraban a machete, pistola o a puño limpio por defender dichos ideales, hombre. Y esto sucedió en gran parte del país y generó guerrillas liberales y un poco de cosas que llevaron a la violencia. Y bueno, esto estalló aún más con el famosísimo Bogotazo. ¿Qué sucedió? Bueno, el 9 de abril, en los años 40, resulta que fue asesinado el señor Jorge Eliezer Gaitán. ¿Que quién es este señor? Era un hombre que fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Y resulta que el hombre era muy apreciado por la clase popular, por sus ideales, por sus discursos tan buenos y sobre todo porque se le veía esas ganas de ayudar a la gente a surgir. Entonces, ¿qué pasó? Al hombre lo asesinaron, justo antes de empezar las elecciones de esa época. Entonces la gente se rebotó terriblemente en todo el país, sobre todo en Bogotá. Empezaron a quemar edificios, matar gente, la gente andaba armada de todo, disparando, boleando machete, hombre, por todo lado. Y hombre, eso el gobierno casi que no lo pudo controlar. Fue algo que duró hasta mediados de la época de los 50. O sea, fue algo que fue progresando y se armaron grupos para tumbar el gobierno y bueno. Entonces, tanto conservadores como liberales se reunieron y dijeron, hombre, esto se nos salió de las manos, esto no podemos más. Entonces decidieron poner una junta militar. Ellos mismos le entregaron el poder al señor Gustavo Rojas Pinillas, quien era el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, el cual tenía el máximo poder de las Fuerzas Armadas. Además era el único general de 4 soles, fue el primer general colombiano en tener 4 soles. Entonces el tipo tomó el poder. Entonces como que
En Colombia lo primero que vemos atípico es que no hubo un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Los militares llegan y cogen al presidente y a todos los gobernantes que han sido declarados por votación y los quitan del poder de manera, o sea, usando la fuerza. Muchos de ellos llevados a la cárcel, quizás unos fueron asesinados, otros desterrados. Pero en este caso fueron las mismas fuerzas políticas las que le dieron el poder al señor Gustavo Rojas Pinilla. Y bueno, una vez en el poder este señor, quien era ingeniero, graduado de Harvard, imagínense, era un tipo muy estudiado, ingeniero civil, y el tipo tenía una mentalidad de traer obras y llevar a Colombia a un progreso, llevarlo al siglo XX, porque Colombia estaba con un atraso terrible en esa época. Entonces el hombre su bandera, mejor dicho, su legado, prácticamente fue hacer obras de infraestructura. Así que vamos a ver esas obras y ese legado que dejó en Colombia aún hasta este siglo XXI. Entonces el señor creó el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto más importante de la ciudad de Bogotá y del país. La joya de la corona, como le dicen acá, que es una de las obras más importantes del país. El hombre la inició. También él hizo la avenida 26 o avenida El Dorado, que conecta el centro de la ciudad de Bogotá con el aeropuerto. Y de hecho la avenida más amplia de la ciudad y la más bonita. Eso sí, no es una belleza esa avenida. A los que han venido a esta ciudad. Hombre, creó la Universidad Pedagógica, la Universidad Tecnológica. Y algo muy revolucionario, mientras los demás dictadores se encargaban de reprimir la democracia, este señor lo que hizo fue ampliar la democracia. ¿Cómo? Pues permitiendo que las mujeres pudieran votar. Él fue el que hizo ese proyecto y desde esa época, más o menos desde las primeras votaciones a finales de la década de los 50, las mujeres pudieron votar. Este hombre fue el que hizo eso. También creó 2 bancos estatales. El Banco Popular, que era para ayudar a las personas de bajos recursos, y el Banco Agrario, el cual era un banco para ayudar al campesinado. Bancos que tristemente hoy el Banco Agrario no existe y el Banco Popular se privatizó. Entonces, bueno, esos 2 legados ya desaparecieron. Y entre otras cosas, el hombre creó el SENA, que no tiene nada que ver con la comida, sino es el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, el cual es educación gratuita para todos los colombianos en modalidades técnicas y tecnológicas. Es decir, esto es enfocado a las empresas. O sea, son cosas técnicas y tecnológicas que ayudan a la empresa en muchísimas áreas. Realmente es algo que ayuda muchísimo a los colombianos a poder surgir y a poder desarrollarse, hombre. Es maravilloso esto. Y este legado ha sido hasta el día de hoy, como ya lo dije. Hombre, pero bueno, el tipo tampoco es que fuera San Gustavo, porque también tuvo sus cosas de dictador, que ahorita vamos a analizar un poco eso. Hombre, a mitad de su mandato, más o menos en el año 56, los que lo llevaron al poder empezaron a decir, hombre, esto como que no está bien porque el tipo ya no apoya mucho a la gente, como que se nos está saliendo de control. Entonces empezaron a apoyar para bajarlo del poder. Entonces que los periódicos de esa época, en especial El Tiempo y El Espectador, el cual uno es conservador y el otro liberal, empezaron a hablar pestes del tipo. Pues el tipo empezó a reprimir la prensa, empezó a acabar con la libertad de prensa, lo cual no está bien y es algo típico de los dictadores. Y entonces, al reprimir la prensa, pues hombre, el tipo creó su propio periódico y todo, el cual era un periódico pues obviamente estatal, que hablaba bien de él. También algo que hizo fue hacer muchos impuestos, bueno, esto sí, que impuestos que fueron directamente al bolsillo los más ricachones del país, hombre, y obvio, eso no les gustó para nada.
También creó una emisora estatal y lo más curioso es que el tipo se puso a regalar muchísimos radios. Ah, por cierto, hombre, se me olvidó de las obras que trajo. El tipo trajo la televisión a este país. Antes del tipo no existía la televisión y el tipo la trajo. Imagínense el progreso que trajo con ese medio de comunicación tan importante. Pero el tipo, bueno, regaló miles de radios y resulta que esos radios solo cogían una emisora, la emisora de él. O sea, más dictados para dónde, hombre. Pero bueno, y otra cosa que sucedió fue el incidente de la Plaza de Toros de Bogotá, donde empezaron a chiflar a la hija y al esposo de la hija y el tipo, bueno, a puerta cerrada y en silencio mandó al otro mundo allá con San Pedro a muchos de los que estuvieron en contra de su hija. Bueno, pues, hombre, este tipo sí hizo muchas cosas de dictador, pero definitivamente su legado siempre estará por estos lados, hombre. Y es que hizo muchísimas obras más. Por lo menos la isla de San Andrés, la isla más grande de Colombia, le dio libertad de mercado. Y esto trajo un progreso grandísimo a esa isla. Yo me acuerdo que cuando yo era joven se hablaba de que uno debía ir a esa isla de San Andrés a comprar productos electrónicos muchísimo más baratos que acá, en Bogotá. Entonces el tipo sí trajo mucho progreso, sí fue un generador de cambio para la ciudad y para el país. Que bueno, que se le trata de dictador, aunque hombre, se le entregó el poder. O sea, los conservadores y liberales le dieron el poder. Y de hecho el tipo, por una serie de marchas que realizaron estas dos fuerzas políticas que hicieron un paro nacional donde todo el mundo dejó de trabajar, estudiantes de estudiar, los principales padres y monseñores de la religión católica también marcharon, los sindicatos, todo el mundo marchó para que él bajara el poder. Y el hombre simplemente lo hizo. No les mandó tanquetas para atropellarlos, no les mandó gases lacrimógenos ni nada de eso. El tipo dijo, bueno, no me quieren, me voy. Y se fue. Después, en la década de los 70, él se lanzó como candidato presidencial. Y bueno, dicen muchísimos que ahí hubo ¿cómo se llama? Un fraude electoral. Porque cuenta mi señor padre que en esa época ponían las emisoras y decían, hombre, Gustavo Rojas Pinilla va ganando. Y en un momento se apagaron las emisoras. Y pues, después de unos 15 minutos volvieron y decían, el contrincante va ganando. Y quedó el contrincante. Hombre, eso bastante extraño. Y muchísimos informes dicen eso, que hubo fraude electoral. Después de eso el señor falleció en el año 75 pero su legado sigue hasta hoy. Creó el partido de la NAP. Y bueno, dicho partido siguió hasta los años 90, donde fue completamente exterminado. Pero bueno, este ha sido el legado de este señor. Un hombre que definitivamente le trajo mucho progreso al país, pero también hizo sus vainas malas. Sus cosas típicas de dictador. Entonces muy agradecido por haberme escuchado y hombre, gracias por la invitación nuevamente. Gracias, don Pedrito, y bueno, concluimos entonces que esta dictadura típica, donde trajo mucho progreso al país de Colombia, cosas que aún se disfrutan hoy en día, pero, y de hecho, que no fue una dictadura como tal, donde no hubo golpe de Estado, y bueno, realmente ha sido la dictadura diferente de esta región. Espero que les haya gustado este video y que nos siga a través de redes sociales y también que se suscriban, activen la campanita, compartan el video y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.